Bueno, vamos a entrar en nuestra escuela bíblica. Espero que estéis por ahí, todos mis alumnos, mis alumnas, que el Señor os bendiga, que sois una bendición del cielo. ¿eh? Y deciros que hoy vamos a entrar en un nuevo estudio. Ese estudio nuevo que vamos a entrar creo que va a hacer bien, porque vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús. O sea que vamos a estudiar las parábolas de Jesús. ¿eh? Porque a veces, hermanos, a veces decimos cada cosa de las parábolas que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, armamos un jaleo con las parábolas y es que la verdad no quiere decir nada, absolutamente nada de eso. ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es estudiar las parábolas de Jesús. Y yo quiero hacerlo de una forma, de una manera, despacio, eh, sin alteraciones, despacito, haciéndolo muy despacio para que ustedes puedan entenderlo y ustedes al mismo tiempo puedan estar atentos a lo que digo. En primer lugar, tenemos que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué es una parábola? Eso es lo primero. Porque, en primer lugar, para tratar un tema, debemos de saber qué quiere decir el tema en el cual nosotros vamos a hablar o vamos a tratar. Entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, el término parábola se compone de dos voces griegas. Amén. Espero que ahora escuche. Estamos hablando sobre las parábolas. Vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús, todas las parábolas. Esto va a llevar tiempo. Hoy seguro que hoy no vamos a poder abarcarlo, va a llevar tiempo. Pero quiero hacer una introducción que creo que es necesaria para entender la parábola. He dicho una pregunta, la pregunta es, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es el término que se compone de dos voces griegas, para, que significa al lado de, y bola, o en el griego, que se llama balle, del verbo echar o arrojar. O sea que las dos voces juntas, si nosotros buscamos parábola, parábola, las dos voces significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza entre las dos. O sea que las parábolas es semejante al símil, pero se diferencia precisamente en la extensión, ya que sus detalles se expresan en forma de narración. La parábola es más extensa y se forma en una forma de narración. Se puede definir la parábola como un tipo de ilustración en forma de relato. En forma de relato. ¿Cómo en forma de relato? Sí, en forma de relato que se expresa por medio precisamente de cosas que se conocen, de cosas conocidas, por aquel que las está escuchando, que puede ser histórico en ocasiones, fiel a la experiencia humana, con el fin siempre de comunicar una enseñanza espiritual. ¿De acuerdo? Una enseñanza espiritual. En la Biblia se utiliza de forma bastante intensiva las parábolas y el lenguaje parabólico. Hay parábolas, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hay parábolas, y en el Nuevo también, que en el Nuevo Testamento el uso precisamente de las parábolas se relaciona fundamentalmente con las enseñanzas de Jesús, aunque es muy usual el lenguaje parabólico. La parábola se compone de tres partes. Y hay que entender esto, porque si no entendemos estas partes, la parábola nunca la vamos a poder entender. La parábola se compone de tres partes. Una, la ocasión.
2, la narración. 3, la aplicación espiritual. Repito, las parábolas se componen de 3 partes: la ocasión, la narración y la aplicación espiritual para nuestras vidas. O sea que la interpretación de las parábolas ha de considerarse siempre los 3 elementos de la parábola: la ocasión, la narración y la aplicación espiritual. Por lo tanto, cualquier interpretación que resulte contraria, hermanos, con estas 3 partes, debe ser considerada totalmente errónea. Voy despacio para que ustedes realmente puedan coger las palabras. Por regla general, cada parábola enseña una sola verdad central. Una, no hay muchas, una sola verdad central. No todos los detalles de una parábola enseñan alguna verdad concreta, y sirven en ocasiones como adorno del relato. Como adorno del relato. Por lo tanto, no debe entenderse como versículos de enseñanza espiritual. Y aquí es donde está la clave de muchas cosas. Las parábolas no deben usarse para establecer bases doctrinales. No. Sobre todo cuando no existen enseñanzas directas, hermanos, pues que afirmen la doctrina que se pretende enseñar o que se pretende establecer. ¿De acuerdo? El método alegórico no debe de utilizarse para la interpretación de las parábolas, tratando de descubrir en cada uno de sus detalles, y aquí es donde muchas veces, hermanos, cada uno de sus detalles, hasta los más mínimos, un significado oculto que el intérprete debe de establecer. Vamos a hacer una cosa. Como ejemplo de la interpretación alegórica, que es lo que sujeta el relato y su enseñanza al gusto del intérprete. Ustedes saben que nos gusta mucho alegorizar, interpretar, y esto significa para acá, y aquello se estaba hablando de esto, y tal, Pues miren, vamos a poner un ejemplo de la interpretación de una parábola muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. ¿Cuánto la han escuchado ustedes, la parábola del buen samaritano? Muchísimas veces, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo de esa parábola, como realmente hay quien la interpreta de esta manera. Vale. El hombre que desciende a Jerusalén, a Jericó, representa, dice el hombre, a Adán mismo, al hombre caído. Jerusalén es la ciudad de paz, de la paz celestial. Jerusalén representa la ciudad celestial, de cuya bienaventuranza cayó Adán. O sea, Adán, como cayó, indudablemente se separó del camino que iba a la vida eterna. Jericó, hermanos, es la luna y simboliza nuestra mortalidad, porque la luna nace, crece, mengua y muere. ¿De acuerdo? Los ladrones son el diablo y sus ángeles quienes le despojaron, lo que equivale a quitarle precisamente la inmortalidad. Hiriéndole, dice, significa que lo persuadieron, o sea, le persuadieron a pecar. Y dice que le dejaron medio muerto ahí, medio muerto. Bueno, pues este medio muerto equivale al estado caído del hombre, como está el hombre, porque mientras pueda entender y conocer a Dios, vive. Pero en tanto que está precisamente atrapado, aplastado y consumido por el pecado, está muerto. Por eso se le considera medio muerto. ¿De acuerdo? El sacerdote y el levita representan el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento, los cuales eran totalmente inútiles para salvación. La ley era incapaz de salvación. Luego está el samaritano, que significa, la palabra samaritano significa guardián. Por lo tanto,
está representando, este personaje representa precisamente al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. ¿De acuerdo? Luego dice que vendó sus heridas, que significa la represión del pecado. Eso significa las heridas, lo que causa el pecado realmente. Luego está el aceite, que es el consuelo de la buena esperanza, el Espíritu del Señor viniendo sobre el creyente. Luego viene el vino, que es la exhortación, hermanos, de trabajar con un espíritu ferviente. Luego viene la cabalgadura, que es precisamente la naturaleza humana en que el Señor se dignó a venir hacia nosotros. La cabalgadura es la naturaleza humana de nuestro Señor que se dignó a venir a nosotros. Y dice que la puso en su cabalgadura. Lo puso en su cabalgadura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues esto que expresa la creencia en la encarnación de Jesucristo, que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Luego está en esa parábola el mesón, que es la iglesia. El mesón, la iglesia, donde los viajeros, pues ahí reponen sus fuerzas en el curso de este caminar hacia la nueva Jerusalén. Luego, saben que dice que al otro día fue aquel hombre a decirle al mesonero, ¿se acuerdan de aquello? Bueno, pues ese al otro día, quiere decir después de la resurrección de Cristo. Y dice el texto también que él le dio 2 denarios. 2 denarios. O sea que son los preceptos de amar a Dios y al prójimo, o la promesa, hermano, de esta vida y de la venidera también. Y luego está el mesonero, pues que puede ser, pues el mesonero puede ser el pastor, puede ser, no sé, el ministerio que está llevando la iglesia. En las parábolas de Jesús resulta notable ver cómo Cristo tomó determinación de enseñar solo por parábolas. Porque dice la Biblia, y sin parábolas no les habló o no les hablaba, aunque sus discípulos en particular, dice que les declaraba absolutamente todo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, yo le he relatado a ustedes la parábola del buen samaritano, simbolizando más o menos cada cosa. A ver, ¿qué les parece a usted eso? A ver, ¿qué les parece la forma en que yo realmente le he espiritualizado todos los textos que aparecen en la parábola del buen samaritano? Bien, me pone Jerusalén, creo que es bien, porque pone BN, pero ya no sé si es bien o... Ah, vale, Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿les parece bien, no? Sobre la base en que yo realmente, que lo que estamos escuchando, ¿verdad? La parábola, que el samaritano representa a Jesús, etcétera, etcétera, y representación de cada esto. Amén, gloria al Señor. Pues bien, esto es un lío inconcebible, hermanos. Esto es un cacao que no tiene ni pie ni cabeza. Está bonito. Es un cuento que está bonito, está bien, entretenido, pero no es esa la realidad de la parábola del buen samaritano. No es esa. Y así sucede tantas veces, hermanos, que predicamos las parábolas y las predicamos como un cuento. Y tratamos de lo más minucioso que hay, hermanos, de lo más insignificante, tratamos de alegorizarlo y darle una interpretación cuando realmente no la tiene. Es simplemente un adorno que está ahí de la parábola. ¿De acuerdo? Amén. Gloria al Señor. ¿Vamos bien? ¿No se escucha? A ver si se escucha ahora. ¿Qué os pasa con los móviles? A ver si tenéis bien el internet. Contratar más gigas porque eso es que se cae. Vale, sigo. Al principio del ministerio de Jesús habló con toda claridad a la gente. A pesar de la evidencia de las señales que hizo Jesús, de los milagros que hizo, porque toda la evidencia de los milagros de Jesús,
de las señales que Cristo hizo, precisamente, esa era una evidencia realmente de que Él era el Mesías. O sea, los milagros que hacía Jesús era la prueba de que Él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicodemo va a Jesús de noche? Y algunos se preguntan, ¿por qué ese hombre va a Jesús de noche? Es que somos así, queremos sacarle, a ver, ¿por qué Jesús va de noche? Y dice, pues ya está, va de noche porque no le vieran. Iba escondiéndose, y en la noche, como todos los gatos son pardos, pues fue de noche, y así. ¿Y de dónde hemos sacado nosotros esto? ¿Y por qué sabemos nosotros que fue de noche? Porque le daba cosa de que lo vieran. ¿De dónde nosotros deducimos eso? Amén. Y todas las cosas son así, hermanos. Miren, este hombre, Nicodemo, era un rabino. Un rabino es un maestro de la Torá, un maestro de la ley. Entonces, como maestro, él sabía perfectamente lo que significaba ser un maestro. Un maestro en aquella época, un rabino, no paraba, siempre estaba con los discípulos de un lado a otro enseñando. Y el mejor momento para hablar a solas con un rabino era por la noche. Él lo sabía. No es que tuviera vergüenza que se escondiera o que lo viera, no. Es que era la hora adecuada precisamente para poder hablar con un rabino, porque resulta que durante el día tenía mucha actividad. Y le dice, Nicodemo le dice, maestro, sabemos, o sea que habían más entre ellos, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer, escuchen por favor este detalle, porque en la Biblia hay muchos detalles, porque nadie puede hacer estas señales. No dice las señales que tú haces, dice estas señales si Dios no está con él. ¿Qué señales? Eran señales que estaban apuntando al Mesías. Ellos lo sabían, ellos esperaban a un Mesías haciendo esta clase de señales. Pero a pesar de esto, fíjense bien, a pesar de todo esto, de la evidencia que él dio, mostrando de que verdaderamente él era el auténtico Mesías, la nación lo rechazó como Mesías. Las parábolas, hermanos, son una manifestación de la gracia de Cristo. El pueblo tenía menos responsabilidad si rechazaba las demandas que contenían el lenguaje de las parábolas, que tenía más responsabilidad que si no lo hacía, con verdades claramente expresadas. Eso es normal. O sea que Cristo lo que hacía es que usaba las parábolas porque era un vehículo muy eficaz para comunicar esas verdades a todos los que tenían el corazón preparado para recibir el mensaje del Evangelio. Pero los que no tenían preparado el corazón para recibirlo, no la entendían. Por lo que hacían las parábolas es que era precisamente despertar en la mente de los oyentes, de aquellos que estaban escuchando, para que posteriormente pudiesen dar cabida al mensaje de la salvación. ¿De acuerdo? Bien, después de esta breve introducción de las parábolas, vamos a comenzar a estudiar las parábolas. Así que vamos a comenzar con la parábola de la sal. La parábola de la sal. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Hemos escuchado esta parábola, la hemos leído muchísimas veces. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar esta palabra. Así que para estudiar las parábolas, ¿cuántas partes se necesitan, hemos dicho, para entender la parábola? A ver, Jerusalén dice 3. Bien. ¿Alguien más? ¿Cuántas partes? Esto es una escuela, hermanos.
Esto no es una predicación, no es un estudio, es una escuela. Y si vosotros estáis ahí como alumnos, como no os puedo ver, porque no os veo, si yo estuviera en una clase, pues diría, hermano fulano, hermana mengana, yo os nombraría, pero no os veo. Por eso os pregunto a vosotros, ¿de cuántas partes para entender la parábola se compone? Ocasión, narración y aplicación espiritual. A mí me gusta, hermanos, que estéis atentos, ¿eh? Y que aprendáis, porque eso es un discípulo. La palabra discípulo quiere decir el que aprende. Así que sobre esta parábola, lo primero que tenemos que hablar que es la ocasión. O sea, la ocasión es cuando realmente Jesús dice esa palabra. Eso es importante. Mire, la ocasión de esta parábola fue con motivo precisamente de esa enseñanza general en el llamado Sermón del Monte. Ahí. Cristo estaba enseñando precisamente ahí las bases éticas de todos aquellos que pertenecían al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la enseñanza de la parábola. ¿Qué nos enseña esta parábola? Bueno, la parábola de la sal se refiere al testimonio del creyente y las consecuencias entre aquellos que le rodean. O sea, sabemos que la parábola esta de la sal es muy breve, es una parábola muy breve. Por lo tanto, podría considerarse como un símil o un dicho parabólico. Pero no es así. Cristo enseñó sobre las bienaventuranzas, hermanos, que hace que esas bienaventuranzas hace que el cuidado precisamente del reino pues sea realmente un cuidado, porque la palabra bienaventuranza quiere decir feliz, dichoso, pero ahora pasa a ilustrar lo que es la influencia de estos cuidados del reino que cada uno tenía que ejercer. Por lo tanto, la enseñanza de la parábola es esa, pero ¿cuál es la interpretación de esta parábola? Porque es importante saber qué está interpretando Jesús con la parábola de la sal. Bueno, la sal no es antiséptica. No, la sal no es antiséptica, como muchas veces hemos dicho. O sea que la sal no tiene poder para curar la corrupción. No tiene poder para curar la corrupción. La sal no lo tiene. La sal es aséptica. No antiséptica, sino aséptica. Y tú dirás, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que no puede contaminarse con ella. Fíjese qué cosas. O sea, la sal no cura lo infectado, ni restaura lo que está corrompido. No puede. Amén. Pero sí impide que se propague la infección, que la infección pase a otros. Si la carne está corrompida, la sal no la puede restaurar. Si la sal perdiera su sabor, o sea, se vuelve necia, porque la traducción correcta, si la sal pierde su sabor, o sea, se vuelve necia. O sea, ¿qué es? Pues cuando la sal pierde el sabor, quiere decir que, como hemos dicho, se traduciría literalmente como que no tiene ninguna utilidad. No es útil. No es útil. La sal produce sed al que la ingiere, hermanos. Cuando uno ingiere la sal, le produce... Sí, yo no sé si ustedes sabrán que para cruzar precisamente yo le diré, el polo norte o el polo sur, siempre se suele llevar grasa, mucha grasa, se toma mucha grasa, por ejemplo, como tocino y grasa, mucha grasa. Pero cuando se cruza el desierto, es necesario llevarse sal. ¿Cómo es esto? ¿Sal en el desierto? Sí, sal en el desierto. Porque la sal le puede salvar la vida. ¿Y por qué? Porque la sal, cuando usted pone
poquito de sal en sus labios, en su boca, lo que hace la sal, hablando con respeto, hermanos, es que le hace babear. Es por eso, gloria al Señor, que es muy, muy necesaria cuando se cruza el desierto. La parábola enseña precisamente eso, la necesidad, hermanos, de que el creyente sea verdaderamente santo. Verdaderamente santo. Amén. ¿Y cómo yo puedo aplicar esta lección a mi vida? ¿Cómo podemos aplicar nosotros esta parábola de la sal a nosotros? Bueno, pues vamos a aprenderlo. Mire, Cristo lo que desea con todo su corazón, hermanos, es poner de relieve precisamente el carácter del creyente por encima de sus obras. Atención con esto, ¿eh? Poner el carácter del creyente por encima de sus obras. Escuchen bien, el creyente obra por lo que es. Lo repito, el creyente obra por lo que es. No es por lo que obra, sino que obra por lo que es. ¿Qué dice Santiago? Bueno, Santiago en el capítulo 2, versículo 17, 18 y 26, voy a leer esos 3 versículos y lo van a entender mejor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Y la palabra es muy clara. La sal, hermanos, y la luz, ambas cosas operan en virtud de lo que son. De lo que son. Por eso es necesario que conserven su identidad. ¿Para qué? Para que puedan mostrar su actividad. O sea, Cristo hace una afirmación enfática. Y esa afirmación que hace Jesús es: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, tú eres, no sé si estás al lado de tu esposa, al lado de tu esposo, al lado de tu, no sé, al lado de quién estarás ahora mismo, pero tú díselo, dile, tú eres la sal de la tierra. Y el otro al otro también, tú, pues si estás sola, díselo a ti misma, yo soy la sal de la tierra. Gloria al Señor. A ver, mire, Cristo hace esa afirmación tan preciosa, tan maravillosa a la iglesia. Mire, no es algo operativo, sino que es algo definitivo, hermanos. El verbo está en tiempo presente. Vosotros sois, no seréis, o habéis sido. Vosotros sois, es un tiempo presente, hermanos, presente, un continuo presente. O sea que Cristo lo que está haciendo es señalando una condición incuestionable, hermanos. El creyente es la sal de la tierra, presente, cada día, cada día. Pregúntate, ¿cuál es la aplicación actual de esta parábola entonces para mí? Pues muy sencillo, hermanos. El creyente no va a mejorar el mundo con su presencia. No crean que nosotros vamos a mejorar al mundo con nuestra presencia, que no lo mejoramos. Eso sería tener un concepto erróneo, hermanos, de lo que es el mundo a los ojos de Dios. Algo totalmente corrompido y orientado totalmente al mal. Por lo tanto, la sal es aséptica. ¿Sabéis lo que hemos dicho antes, verdad? Aséptica. O sea, que está en medio de la corrupción, pero esa corrupción no le afecta. El que tenga oídos, oirá. Lo repito otra vez. Vale, lo voy a repetir. Hemos dicho que la sal es aséptica. ¿Por qué? Porque realmente está en medio de la corrupción, pero la corrupción no le afecta. Estamos en el mundo, dijo Jesús,
Padre, te ruego por ellos, Señor, no te ruego porque los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. ¿Se dan cuenta lo que es la sal? Usted no puede, no debe, gloria al Señor. Aunque está en medio, Jesús dijo, he aquí que yo os envío como ovejas en qué, en medio de manada de lobos. Gloria al Señor, amén. Por lo tanto, usted, el mundo, no puede afectarle, no puede contaminarle. Bendito sea el nombre, porque usted es sal de la tierra. Entiende este principio. Mire, le voy a decir algo que quisiera que lo que yo les voy a decir lo pudieran entender ahora. Hay una palabra que le dice Jesús a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice, yo conozco tus obras. Ya saben que siempre empieza a la iglesia diciéndole, yo conozco tus obras, sé dónde moras. Sé dónde moras, le dice el Señor a esa iglesia, moras donde está el trono de Satanás. ¿Qué les parece? ¿Les parece eso un piropo del Señor? ¿Le parece esa palabra un elogio para la iglesia? Decirle, sé que estás morando donde está el trono de Satanás. ¿Ustedes creen que eso es un elogio para la iglesia? No, 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 sí, sí, claro. A ver, ¿en qué quedamos? No, sí, no, claro, no. Están diciendo sí. A ver, ¿qué? No. Porque, y yo digo, ¿por qué no es un elogio? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el motivo que le lleva a usted precisamente a considerar que esas palabras dirigidas a una iglesia, sé que estás morando donde está el trono de Satanás? ¿Por qué no es un elogio? Porque si usted dice no, usted tiene que saber por qué. Porque, o sea, no podemos decir no, sin más, o sí, sin más. O sea, tenemos que saber realmente. Cuando nosotros decimos no a una enseñanza, cuando nosotros decimos no a una cosa que estamos escuchando, tenemos que saber el por qué no, no simplemente decir no. Lo mismo que si decimos sí. ¿De acuerdo? Vale. Esto fue un gran elogio para la iglesia a la cual se le dice, pero ¿cómo es posible que sea algo que esté elogiando a la iglesia si le dice que está morando donde está el trono de Satanás? Sí. Sé dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás. Y dice, pero a pesar de ello, no has negado mi nombre. Escuchen bien. ¿Qué está tratando de decir? Porque es sal de la tierra. Es sal de la tierra. Y a pesar de que vivía, hermanos, en un lugar de idolatría, en un lugar pecaminoso, en un lugar malo, donde estaba el mismo trono de Satanás, a pesar de que residía allí, hermanos, no se contaminaba con ellos, no le afectaba. ¿Entienden esto ahora? Gloria al Señor. Por lo tanto, el creyente ha sido sacado, hermanos, de la masa del pecado, que es este mundo, por la obra poderosa de Dios. Que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea Dios. Luego, hermanos, tenemos que entender que el propósito de Dios al hacer esto en Éfesos, que dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué Él nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo? Pues si nosotros leemos la Biblia muy despacio, detalladamente, nos damos cuenta. ¿Saben lo que pasa? Que a veces, hermanos, leemos tan rápido que a veces no nos paramos ni tan siquiera a pensar qué está diciendo el texto. Pero fíjese bien. Lo voy a repetir otra vez. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora viene el propósito por el cual Él nos escogió
para que fuésemos santos. Ay, Dios mío. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito. O sea que Dios, hermanos, demanda a ti, a mí, a todo creyente, nos está demandando precisamente una vida de separación para Él, una vivencia para Él, una separación de la corrupción, una separación del pecado, una separación del mundo. Porque el compromiso del creyente en este sentido, queridos hermanos, ha de ser tan notorio que incluso moleste al mundo por su comportamiento diferente. Usted tiene que molestar a los demás. No sé si entenderá lo que le estoy diciendo. Válgame, qué persona más rara esta, hijo. Chico, no fuma, no hace esto, no escucha, pero tienen que sentirse molestos. O sea, la sal está destinada a producir eso, sed, sed, gloria al Señor. La vida del creyente, queridos hermanos, ha de servir para que aquellos que nos vean, deseen tener lo que tienes tú en Cristo. Me gustaría ser como ese. Te voy a contar una anécdota. Miren, resulta que dice que una vez un misionero se fue a predicar el Evangelio a unos países de estos indígenas, muy remoto, y aquellas tribus nativas que prácticamente no había llegado casi el hombre, y llegó allí a predicarles el Evangelio. Y comenzó a hablarles del Evangelio, y Jesús era esto, y Jesús va, y los nativos decían, sí, lo conocemos a ese, está enterrado, lo tenemos ahí que está enterrado. Y este misionero dice, pero vamos a ver, que yo no entiendo esto, ¿cómo estos están diciendo que está enterrado ahí el Señor? Y volví a hablarles de Jesús. Miren, Jesús les ama, el Señor tenía esa misericordia, esa compasión. Y decían los nativos, decían, sí, es Jesús. Dice, lo conocemos, está ahí enterrado. Y tanto ya que el misionero dice, a ver, ¿dónde está Jesús? Y lo llevaron. Y para sorpresa de él, era otro misionero, que había llegado antes que él. Y murió muy pronto, duró muy poquito tiempo, hermanos. Entonces, lo que aquel misionero le enseñó en tan breve tiempo, ellos pudieron ver a Jesús en aquel hombre. Si la gente no ve a Cristo en nosotros, entonces tenemos que examinarnos, tenemos que pararnos, hermanos. Si nosotros no somos capaces de decir, sed imitadores de mí, gloria al Señor. Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo, así también lo soy de Cristo. Por lo tanto, hay aquí una solemne advertencia en esta parábola de la sal. De manera que si un creyente, queridos hermanos, no está actuando como debería de actuar, lo único que puede esperar es ser tratado conforme a su inutilidad. Fuera. Amén. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Están aprendiendo la parábola? Ahora usted, seguro que cuando lea la parábola, la va a ver de otra forma, de otra manera. ¿De acuerdo? Venga, seguimos un poquito más. Vamos a hablar de la parábola de la luz y la ciudad. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Bien, vamos a hablar ahora de esta otra parábola. La ocasión, la misma. La ocasión fue la misma que la de la sal. En el monte, allí sí, en el monte de los olivos, fue precisamente en el sermón del monte. ¿De acuerdo? Vale.
Vamos a ver la enseñanza de esta parábola. El creyente, hermano, tiene que manifestar visiblemente una vida, pues una vida, hermanos, vivida precisamente lo que podríamos llamar la esfera de la luz. O sea, semejante a la luz. Porque la luz, esa luz que manifiesta, hermanos, una ciudad edificada sobre un monte. O sea, una luz se refleja de una ciudad, aunque esté muy lejos, esa luz hace ver que allí hay algo, hay alguien. O sea, la esfera, esto es importante, queridos hermanos, la esfera del testimonio no solo ha de manifestarse a muchos, que es la figura de la ciudad, sino también a los pocos, a los más íntimos. De la misma manera que una luz es puesta en el candelero, ¿puesta dónde? ¿Dónde se pone? En el candelero. ¿Dónde enciendes tú el candelero? En tu hogar. En tu hogar. Gloria al Señor. Amén, en tu hogar. Vamos a darle un poquito más a esto. Vamos a darle un poquillo más. Vamos a ver, vamos a tratar de interpretar la parábola. La luz lo que hace es que dispersa las nieblas. O sea, no puede ocultarse, la luz no puede ocultarse, hermanos, a la vista cuando brilla en la oscuridad. No. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Pero también calificó así a los creyentes, o sea, también te calificó a ti y a mí de esa manera. Vosotros sois la luz del mundo. Del mismo modo debe ser la vida de aquel que está en Cristo. Tú tienes que ser una luz de testimonio, no solamente fuera, en tu casa. En tu casa, porque fuera a lo mejor con todo, uy, que hay, que bueno, mira qué bien, pero es en tu casa. En tu casa. ¿Cómo alumbras tú en tu casa? Eso es importante, tu testimonio. Hay un libro muy, muy famoso que se le llama El libro del peregrino, y en ese libro aparecen varios personajes, y hay uno entre ellos que dice así: en la iglesia es un santo, en su casa un demonio. Sí, en la iglesia un santo, en su casa un demonio. Y es verdad, tú puedes aparentar, o yo puedo aparentar, queridos hermanos, ser una luz brillante y verme en la iglesia, ay, qué hermanito, pero luego en mi casa, mis hijos, mi esposa, que estoy ahí, me ven ese genio que tengo, ese mal humor, ese mal gerol que me se pone muchas veces, hermanos, ¿verdad? Y siempre ladrando ahí, gritando, chillando, diciendo palabras que no tenía que decir. La luz alumbra primero en tu casa. Si no alumbras primero en tu casa, jamás podrás hacerlo fuera. Gloria al Señor. Las tinieblas, hermanos, no fueron capaces de ocultar la luz. No fueron. Todo lo contrario. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, el texto tan conocido, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y dice, y la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, que del mismo modo, si tú también eres luz, escucha bien, del mismo modo, el creyente tiene que brillar en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo escondido, de un mundo que está oculto en las tinieblas, queridos hermanos. Amén. O sea que esta manifestación de la luz debe ocurrir en todo lugar, en toda ocasión, no solamente en la iglesia.
Cuando todos allí levantamos nuestras manos y como uy, qué maravilla, qué bien, que habla lenguas, qué maravilla. No, 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 no. No, 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 nadita de eso, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos un poquito más. ¿Sí? Bueno, la aplicación de la parábola. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de esta parábola. La Biblia nos enseña que los creyentes son la familia de la luz. Eso nos enseña la Biblia. Lo dice Pablo en Tesalonicenses. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea que el creyente, queridos hermanos, está puesto para ser eso, una gran lumbrera, una luz, hermanos, y una luz, mis amados hermanos, grande, no una luz pequeña, no una luz mortecina, no una luz opaca, que a veces encendemos una luz y decimos, hija mía, qué luz esa, uy, pon otra bombilla, que no se ve con eso, gloria al Señor. Hay muchas luces, sí, pero de esas lucecillas que luz más masosa tiene, luz con alegría, Dice la Biblia, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, atención, resplandecéis, ay Dios mío, como luminares en el mundo. Gloria al Señor, amén. O sea que la luz, hermanos, que el creyente manifiesta, no es la luz propia de él, porque el creyente no tiene luz propia, es de la luz verdadera que es Cristo. Por eso dice Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Sí, le estaba dando al mismo tiempo y no atinaba a darle al botón. Le daba y no sé, digo, válgame que no puedo dar esto. Que Dios te bendiga, Aquilino. Repito, andar en luz exige una vida limpia de testimonio. Sí. Y de testimonio en acorde con la nueva vida que tú has recibido de Cristo. O sea, brillar, lucir, gloria al Señor. O sea, en una palabra, vivir a Cristo mismo. Vivir a Cristo mismo y reflejar en tu vida al Señor. O sea, andar en la luz, brillar y ser luz, permite, mis amados hermanos, señalar el rumbo al que viene de las tinieblas. Es así. Y esto, hermanos, es cumplimiento fiel precisamente de la comisión de Cristo Jesús. Cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Quien es luz, hermanos, no puede esconder esa condición. No solo ha de brillar en el mundo, sino también, como he dicho antes, en tu casa, siendo ejemplo, en tu familia. ¿Por qué? Porque dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ahí está, Perla no, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero también debe brillar, hermanos, en la casa de Dios, siendo ejemplo para los jóvenes del Evangelio. Y cuando me refiero a los jóvenes del Evangelio, no tiene por qué ser joven de edad, sino joven de años en el Evangelio. ¿De acuerdo? A veces somos un tropiezo
para aquellos que están entrando. A veces, hermanos, se escuchan muchos comentarios diciendo, yo para ser como ese, yo no voy al culto. Es verdad, a veces avergüenzan. Su vida de testimonio es una vergüenza para el Evangelio. Una vergüenza para el Evangelio. Hermanos, se comportan como uno más del mundo. No tienen reparos en mentir, en discutir en un mercado. No tienen reparo, hermanos. No brilla, no hay testimonio. Gloria al Señor. Y de la misma manera, los ancianos de la misma manera, tienen que brillar también. Todos, hermanos, absolutamente todos. Los jóvenes, los ancianos, todos. Porque el testimonio cristiano debe ser una evidencia no de unos pocos, sino de todos. El mundo, hermanos, tiene que ver nuestras buenas obras, dice la Biblia. Ahora, no me dejaban. Bueno, sigo. A ver si me acuerdo de lo que estaba diciendo. Sí, a ver, el testimonio cristiano, el testimonio cristiano debe ser una evidencia absolutamente de todos, no de unos pocos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que ver nuestras buenas obras. O sea, un creyente no solo habla de Cristo, porque hablar de Cristo puede hablar cualquiera. No solamente es hablar de Cristo, sino que expresa a Cristo por medio de su vida. Porque a veces un hecho vale más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? No es hablar de Cristo, Cristo te ama, sí, está bien, hay que hacerlo. Pero es mostrar a Cristo por medio de tu vida. Por eso Pablo, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bueno, gloria al Señor. Aleluya. Todo, hermanos, lo que un creyente haga en su vida afecta el testimonio del Evangelio. Dice Pablo, que diferencia a nosotros muchas veces, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado para bien del Evangelio. Han redundado para el progreso, para el bien del Evangelio. A veces no se aplica esto con nosotros, hermanos. A veces nuestro testimonio no es así, es todo lo contrario, es de tropiezo. Dice, porque el nombre de Dios es muchas veces blasfemado por vuestra causa. Por lo tanto, hermanos, las consecuencias que traerá el comportamiento fiel de un cristiano, nos lo dice en el versículo 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y volvemos otra vez a eso. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero a la parábola, vamos a entrar en otra parábola también que lleva consecutiva. Esa parábola, ¿se acuerdan que dice las aves y los lirios, la paja en tu ojo, en el ojo ajeno y la viga en el tuyo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, mirad las aves de los cielos, que no siembran, que no siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste con esa hermosura, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
no os afanéis. Pues diciendo que vamos a comer mañana, ay, mañana que voy a comer que está. Muchas veces me río, porque a lo mejor estamos, no sé, en casa, y a lo mejor sale, ¿qué vas a hacer? Nena, mañana qué vas a hacer de comer? Mi hijo, madre mía, nene, estás pensando en lo que vas a comer mañana y todavía no has terminado de cenar. Nos pasa eso, ¿verdad? No os afanéis, qué vamos a comer, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Amén. Esta parábola es muy bonita, pero la vamos a dejar para la semana que viene. Sí, la vamos a dejar para la semana que viene porque esto no se puede explicar en 5, ni en 10, ni en 15 minutos. Entonces, no se puede explicar tan fácil. Entonces, la dejamos aquí. Escuchen bien, porque se lo voy a preguntar la semana que viene. Vamos a tratar la parábola, hermanos, que habla, escuchen bien. Yo creo que todo esto deben de apuntarlo, de apuntarlo. La parábola que habla de los lirios, que habla del campo, que habla, mis amados hermanos, de el afán. Esto es importante, ¿de acuerdo? Anoten eso, que la semana que viene, Dios mediante, seguimos estudiando las parábolas. Queda muchísimo todavía, muchas parábolas todavía, hermanos, por hablar de ellas. Espero que les haya hecho bien, que hayan entendido, lo he explicado lo mejor posible para que puedan entenderlo, sin complicaciones, sin palabras raras, despacito, porque, como dice el refrán, despacito y buena música. Despacio, para que ustedes puedan entenderlo. Bien, pues hasta aquí el estudio de esta noche, o mejor dicho, la escuela bíblica. No es un estudio, es una escuela. Pues bien, vamos a entrar en el coloquio.